Vamos a conversar un poco sobre redes sociales y sobre las crisis que pueden haber en estos espacios de comunicación. Am, Esto que había puesto acá era solamente para generar un poco más de estrés al que ya tenemos, porque esto lo que nos muestra es cuál es el crecimiento que va teniendo las redes sociales, Google y otras herramientas que tenemos en el mundo de interacción y el mundo de Internet que están creciendo cada segundo. Esto es cierto, no es algo que está construido o hecho solamente para esta exposición, es una página web a la que ustedes pueden ingresar que se llama, y el dominio está arriba, mostremos el dominio, se llama internetlifestats.com, arriba está el dominio. Cualquiera puede ingresar a ver lo que está ocurriendo con las redes sociales, con Google, con Facebook, con Twitter, con YouTube, cuánta gente está entrando, viendo videos, descargando fotografías, interactuando cada segundo. Y esto lo que nos muestra básicamente, y para comenzar, es el nivel de interés que tienen estas herramientas en el mundo de hoy. Bien. Una amiga en un almuerzo hace una semana se acercó y me dijo: te felicito porque eres un bloguero intenso, ¿no? Y yo le dije, pero no he leído nada. Y me dijo, sí, acá está sentada Mara Seminario y me comentó de que había visto ella que el blog que yo escribo, que se llama semáforoelectrónico.com, tenía cierta relevancia en algún tipo de encuesta que habían hecho. Y en realidad yo soy suscriptor de la revista Semana Económica, pero no aparece nada en la revista. Entonces dije, seguramente Mara se ha confundido, he visto otra foto que no es la mía. Y alguien me pasó un tweet o algo así en los últimos días y encontré mi foto, así que me puse muy contento y quería compartir con ustedes. Dale un clic más, por favor. En esta encuesta del poder, que en realidad no sé bien qué cosa mide, pero en todo caso, en la zona de prensa, dale un clic más, por favor. Tenemos en Internet Blogs y ahí entre el quinto y sexto hay una fotografía que es aparentemente mía, y sí es mía, porque está mi nombre. Dale clic. Efectivamente, comparto con Alejandro Godoy, digamos, el quinto lugar, o con el señor también Gorriti, y efectivamente soy yo. Es una fotografía mía, por si acaso, para que no duden de que sí se parece al de la foto, en algo. Bueno, entonces saliendo de este tema, era solamente un poco para compartir con ustedes esta posición en un ranking que no conocía. Y en todo caso, ahora quiero sí entrar a lo que es, digamos, lo ofrecido, esta reunión interesante que tiene que ver con las crisis en las redes sociales. Entonces, es un tema interesantísimo, yo creo que les va a ser útil a todos. Al final de cuentas tienen una carpeta donde tienen también y pueden leer algunas de las, digamos, recomendaciones para poder avanzar en una crisis en las redes sociales. Si es que tienen algún problema con sus marcas, con sus empresas o personalmente, hay algunas recomendaciones que pueden servir. El índice de la presentación es muy sencillo. Bueno, ¿qué es una crisis? Eso siempre hay que recordarlo porque a veces lo olvidamos. ¿Qué riesgos corremos en las redes sociales? Una mirada global de algunos casos interesantes en el campo internacional. Una perspectiva local, algunos casos locales o nacionales que quizá ustedes conozcan o no conozcan, y si los conocen va a ser interesante repasarlos nuevamente. ¿Cómo enfrentar a esta crisis? Hay algunas, digamos, más que técnicas, algunos procedimientos y algunas consideraciones que tener en cuenta. Y al final, una pequeña reflexión sobre lo importante que puede ser, o que es de hecho, el mundo móvil, el mundo de la telefonía, que a todos, digamos, nos tiene bastante interconectados. La pregunta de qué es una crisis, siempre es interesante poder aproximarnos al concepto. Encontré una fotografía que se parece bastante a lo que puede ser una crisis. Este niño creo que nos muestra con bastante claridad que algo le está pasando. Pero las crisis tienen que ver más que con la cara de él, digamos, con estas crisis que vemos en a veces los jóvenes, ¿no es cierto? Hay una crisis de la pubertad, los 15, 16 años están presentes como una crisis también entre los seres humanos, o esta crisis del séptimo año, o del noveno año, o el décimo, o decimotercero, o de los 7 meses o 7 minutos, depende cómo se diga, que es la crisis que a veces se produce entre los matrimonios que recién comienzan, o que después de que ya tienen un cierto tiempo aparecen el séptimo año como una crisis, ¿no es cierto? O la crisis de los 40 o de los 50, un momento que puede ser también preocupante para algunos, para otros no,
En fin, depende cómo te encuentres de salud y cómo te encuentres también de ánimo. O lo que pasa también con algunas damas, o con todas las damas, que es la otra crisis, la menopáusica, y ahí también aparecen los calores y una serie de cambios también. O esta otra crisis que es la de los 70s o de la tercera edad, ¿no es cierto? Y en general, lo que podríamos decir con esto es, en realidad, que las crisis están presentes y hay que, sin duda, estar, digamos, atentos a ver cómo la vamos a enfrentar. Pero hay otro tipo de situaciones que escapan a los que estamos inmersos los seres humanos y que sí pueden ser realmente preocupantes. Esto es un evento que todos recordamos. Seguramente más de uno tendrá su propia vivencia con respecto a lo que pasó el 11 de septiembre. Hay otra que tiene que ver con lo que ocurrió con el vuelo de Malaysian Airlines que desapareció en el aire. Y es imposible pensar que un avión de la tecnología que tenía este superavión desaparezca, o lo que ocurrió con este ferry y con la lamentable pérdida de vidas que ocurrió en Corea del Sur con esta embarcación que cruzaba un río y que finalmente tuvo un accidente y en el cual fallecieron 300 personas aproximadamente. Son crisis que aparecen frente a las cuales es muy complicado estar preparado. Nadie le puede decir a una persona que está en Nueva York, vas a estar preparado para cuando entre un avión por la ventana de tu oficina y lo puedas manejar en el mundo normal. Pero es una situación realmente interesante cuando comenzamos a mirar qué es lo que se define como crisis. Porque aquí sí vale la pena mirar que, bueno, se habla de cambio inesperado en un proceso que crea inestabilidad, situación, peligro, trance, dificultad, apuro, recesión, conflicto, problema, en fin. Hemos puesto algunos de los sinónimos para ver qué es una crisis y el tema comienza a ser qué riesgos corremos en las redes sociales. Hemos visto al principio que las redes sociales están avanzando a una enorme velocidad en cuanto a cantidad de usuarios conectados. Cada vez hay más aplicaciones y cada vez más la gente está conectada a todo tipo de instrumento para poder realizar algún tipo de interacción, llámese opinión y llámese simplemente compartición de información. Hay una frase interesante de Warren Buffett que dice que toma 20 años crear una reputación, pero solo 5 minutos arruinarla. Y esto es algo que seguramente ustedes han visto en sus propios casos empresariales o personales o de marca. Cuando a través de algo que ocurre o que sale del mundo real y pasa a las redes, o nace en las redes y sale al mundo real, se complica una imagen y una reputación creada y que había sido construida correctamente. Hay un informe interesante de Deloitte, de esta interesante consultora internacional, que explora los riesgos estratégicos para las empresas con respecto a lo que pueden ser las tecnologías modernas. Ellos hacen una encuesta en 300 ejecutivos en el mundo, África, Europa, América Latina, y preguntan algo bien interesante. La pregunta es, vamos a ver la pregunta, dice, ¿qué tipo de tecnología es la que puede amenazar a su modelo de negocio? Le preguntan a estas personas en todo el mundo, y las personas contestan algo que es también interesante. Todos coinciden que la amenaza mayor son las redes sociales. Esto quiere decir que ejecutivos, donde sea que estén, no en el Perú, no en Lima, sino donde sea que estemos, más o menos estamos viendo un horizonte de riesgo y peligro similar. Cualquier tipo de actividad en la que nos encontremos, las redes sociales están representando hoy día un espacio frente al cual o tomamos una posición como empresa o podemos sucumbir como empresa o como marca, porque justamente hay un riesgo de no controlar lo que está ocurriendo en ese espacio. Y en el Perú, para comenzar a entrar al caso peruano, el Perú, y esta es una filmina de Facebook, nos habla de los mercados principales donde hay un mayor alcance de esta red social. Y es bien curioso ver la lista de la izquierda y visualizar que Perú es el cuarto mercado en importancia en la cantidad de población versus la cantidad de usuarios en Facebook. Es intenso, es enorme, es importante. Y eso sigue creciendo. En el Perú estamos creciendo
a un ratio aproximado de 10.000 cuentas por hora en Facebook. El crecimiento es bien intenso. Y si seguimos mirando lo que pasa en estos mercados locales nuestros, aquí en el Perú, y le damos una mirada rápida a lo que está pasando con la red social en el Perú, veremos que efectivamente somos en esa red social Facebook, casi 14 millones de usuarios activos. Por supuesto que alguien va a decir, pero es que no todos son peruanos o no todos son personas que tienen una sola cuenta. Es verdad, debe haber aproximadamente unos 10 a 9 millones que sean los verdaderos únicos usuarios, ¿no es cierto? Pero hay 14 millones de cuentas. Puede ser que yo tenga una, dos o tres cuentas, pero finalmente hay 14 millones de cuentas que están activadas. De esas cuentas hay una cantidad importante de usuarios móviles. Y estos números que les doy tienen que ver, y es importante para saber la dimensión, es imposible poder calificar, cuantificar un problema potencial si no miramos si realmente es o no relevante el número del que estamos hablando. Y aquí vemos números bien importantes e interesantes. Esto lo hizo hace poco Ipsos en un interesante análisis del facebookero peruano, y ellos señalan que interactúa bastante, realiza actividades principalmente de exposición, opinión y exploración. Y cuando le preguntan a un grupo de empresarios, sacan una muestra y hacen una pregunta muy concreta. La pregunta es, ¿usted sigue alguna empresa en la red social o no? Y la respuesta es sí, 41%. No, 58%. Pero lo más interesante no es, digamos, si sigues o no sigues una empresa, que podría ya decir uno, bueno, pero están o no están, digamos, atendiendo a estos niveles de innovación en la forma de comunicarse o interactuar, sino si tienen o no presencia en Internet. Y cuando hablamos de presencia, el número que está ahí señalado habla más o menos de que el 81% dicen que tienen presencia en Internet. Pero cuando revisamos, no esta, sino la siguiente, este cuadro general, ¿qué cosa vemos? Aquí vemos que en el centro se superponen las tres circunferencias. Web arriba, Facebook a la izquierda y Twitter a la derecha. Y en el centro hay apenas un 13% de compañías en el Perú que tienen las tres, digamos, herramientas, ¿no? Están en la web, tienen un Twitter y tienen un Facebook. O sea, es bien poco en realidad lo que tenemos como herramienta de comunicación de la empresa peruana hoy día para poder interactuar con estos mercados o con estas personas. O sea, los empresarios peruanos aparentemente aún no están dándose cuenta de la importancia que podría tener las redes sociales para poder desarrollar sus mercados. Eso es algo que ha hecho, no nosotros, sino Ipsos, en un informe que ha presentado, si no me equivoco, hace una semana y media aproximadamente. Es muy fresco, lo pueden ver en la página de Ipsos Perú, ahí está. Hay muchas más páginas, creo que son como 70 o 80, pero solamente esto nos muestra ya, digamos, una oportunidad y también una luz que se prende de peligro. Ahora, miremos rápidamente tres ejemplos muy claros. Son de aerolíneas, podrían ser de otra cosa en el mundo, pero estos son bien simples porque son bien interesantes mirar cómo es que una crisis de algo tan simple como una respuesta de un funcionario termina siendo algo que se complica, ¿no? Y cómo es que eso podría no ser así. Es una casuística interesante mirarla. Lo que hemos hecho en estos casos son 6 en total, 3 internacionales y 3 locales. Hemos borrado los nombres de las personas, hemos borrado las marcas, hemos ocultado las marcas para evitar cualquier tipo de, digamos, conjetura, ¿no? Hemos tratado simplemente de enfocarnos en el hecho y el comentar el hecho. Están efectivamente comentarios en Twitter y Facebook de personas, pero no hemos querido en modo alguno que ninguna marca sea afectada en esta presentación. En el primer caso se refiere a una línea holandesa que colocó este post, este comentario en su red social porque en el mundial que pasó le ganaron los holandeses a los mexicanos. Y alguien en el community management o en la gerencia de comunicaciones o en la alegría del equipo holandés decidió colocar esta figura poniéndole la palabra salida y poniendo una imagen como de mexicanos y diciéndole adiós amigos. En un contexto en el que los mundiales generan en los espacios de pasión y de tensión para algunos, poner esto en momentos en que había ocurrido una derrota y efectivamente el equipo mexicano se iba del mundial, sin duda parecía una afrenta, parecía y significaba o daba la impresión de ser una burla y un gesto inamistoso realmente innecesario.
Y esto generó una bulla tremenda en las redes sociales. Por cierto, se produjeron muchos comentarios. Mala política con sus clientes, quienes acostumbrábamos a ver a esta empresa como líder, tiene muchos clientes mexicanos y pone una carita triste, ¿no? Estimado Carlos, no fue nuestra intención herir los sentimientos de nadie con este tweet, por ello lo eliminamos. Lo eliminaron, pero como ustedes saben, por si acaso para los que les gusta eliminar tweets, un tweet eliminado no siempre se elimina y hay muchas personas que están capturando los tweets eliminados para publicarlos. Hace poco ocurrió algo también en el Perú, en Lima, con un comentario que alguien hizo a una persona en la política hace unos días, un caballero a una señorita, y ese tweet esta persona pensó que al poner delete lo había borrado, pero salió publicado en todos los periódicos. Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de las redes sociales y decir que creer simplemente que porque lo borras, haces delete, va a eliminarse. Esto continuó siendo un tema muy complicado para ellos, decepcionado de Aerolínea, carita triste, México, exige respeto. Efectivamente, fue una conmoción. La línea aérea emitió un comunicado, una declaración, que pide disculpas y señala que no querían ellos, en modo alguno, molestar a los mexicanos, pero se había generado un espacio de crisis, ¿no es cierto? Que ese espacio de crisis puede todavía ser más complicado, puede ser todavía más intenso y más desagradable, y puede generar problemas para la marca si no se maneja rápidamente. Veamos el caso de una aerolínea europea. En este caso, esta señora se llama Mara, coincidentemente con una de las invitadas. Esta señorita Mara, aparentemente viajaba siempre en la línea aérea y por alguna razón en ese momento alguien le deniega una silla de ruedas le deniegan poder entrar a la aerolínea si es que no la asiste alguien en la silla de ruedas. Y ella pone, me deniegan viajar sola por ir en silla de ruedas, el resto de compañías, ok, o sea, no tienen problema. Ella dice, hay una discriminación por una discapacidad, hay una denuncia, please RT. Y se producen estos retweets, ese retweet, y se producen 2.600, son muchos más en realidad, aquí solamente hemos puesto esta captura de pantalla, y esta señora, que lo que percibe es una falta de atención del grupo que atendía a su pasaje, lo que hace es poner esta protesta, y esto automáticamente genera un espacio gigantesco de protesta en las redes sociales. Por supuesto, Mara continúa, pero le contestan a ella, le contestan, hola Mara, según la resolución seguramente número tal, por la seguridad de nuestros pasajeros debemos confirmar que pueden asistirse. Mara, asimismo, bueno, conozco perfectamente ese reglamento y pone que las compañías podrán acogerse solamente, ninguna lo hace, ustedes sí. Podemos mirar lo que pasa a continuación. Este tema sale de una discusión de un pasajero, se va a un líder de opinión como es Facua, que es alguien que tiene una enorme cantidad de seguidores, ahí hay 125.000 en Facebook, se coloca una protesta por parte de Facua, y esto se convierte en algo bastante complejo y bastante malo para la línea aérea. Mara continúa en sus comentarios, no me dejan viajar sola por ir en silla de ruedas y no poder caminar, el resto de compañías sin problemas. Y ella lo que busca es que se deje de discriminar al viajero y continúa con su protesta por las redes sociales. Pasemos a otra aerolínea irlandesa. Por si acaso no piensen que esto solamente pasa en las aerolíneas, ¿no? Los que más o menos conocen las redes sociales pasa en todas partes, pero he puesto la aerolínea porque es un servicio que se presta de una manera muy compleja, ¿no? La gente viene con estrés, viene con tensión, viene con ilusión por viajar y hay una sensibilidad enorme de parte del usuario. Y en esta aerolínea ocurre algo también interesante. Ocurre que esta es una de esas aerolíneas que se llaman de low budget o low cost y que tienen presupuestos bajos para poder viajar, digamos, en ofertas extraordinarias. Esta señorita Susi, compra 5 tickets, pero no imprime el boarding pass en su habitación o en su casa y se va sin el boarding pass a viajar, y cuando está en el counter le dicen tienes que pagar por cada boarding pass 60 euros, lo cual son 300 euros, si no, no te puedes embarcar. Cosa que ella hace, pero se queja porque dice no es posible que me quieran cobrar algo que no debían haberme cobrado, o que yo me olvidé, o que, en fin, lo que sea. Y pide que hagan un retweet o que comenten el tema, y resulta que la astronómica cantidad de 383.000 personas con casi 20.000 comentarios comentan lo ocurrido con este evento también muy
digamos, desagradable, ¿no? En este periódico se señala cuál es la respuesta de la aerolínea, como se indica claramente en los términos y condiciones que los pasajeros aceptan antes de que una reserva puede ser completada, y en los emails enviados al viajero antes del viaje, los pasajeros tienen que hacer check-in online e imprimir sus propias tarjetas de embarque antes de viajar, ya que no hacer esto podría resultar en una sanción por la reimpresión de la tarjeta de embarque. Eso dice la aerolínea con seguramente razón. Aquí hay varios abogados prestigiosos, nos dirán que en las letras chiquitas está la disculpa de la aerolínea, pero yo creo que no hablamos de si es o no jurídicamente correcto, ¿no? Creo que hablamos de atención al cliente. En las crisis no son, o sea, creo que en las redes no importa necesariamente quién tiene la razón, ¿no? Sino cómo tú manejas la razón. Y ahí ocurre que este periódico Preferente lanza un titular, señala que llaman estúpidos a los pasajeros, el tema se complica mucho más y después surge una cosa que es muy mala, y es que se arman páginas en contra de la aerolínea en las redes sociales, y también se arman páginas ya en Google, ya se compran dominios y se arma toda una campaña en contra de la aerolínea por un tema que puede haberse manejado de otra forma. Yo he tenido la oportunidad de ver algunas crisis aquí y hemos visto cómo muy fácilmente se arma una página en contra de alguien. Entonces, como marca, hay que tener siempre mucho cuidado como empresa, como personalidad, como persona, como lo que uno quiere hacer en las redes sociales. Hay que tener un enorme cuidado para preservar y para cuidar el prestigio de las marcas y las personas. Por lo tanto, enfrentamientos como este terminan siendo muy complicados, porque en realidad se genera un espacio de discusión que, aun cuando tiene la marca la razón seguramente, miren el espacio en el que se mete la discusión y termina uno teniendo un lío gigantesco, gordo, que hay que resolver. En el caso local, tenemos algunas cosas que han ocurrido que también tienen que ver en este primer ejemplo con comida rápida. Una compañía tuvo la presencia, la visita de personal de la municipalidad que revisó una de sus instalaciones y aparentemente encontró un residuo de aceite de un color que no era el adecuado. Y esto fue fotografiado por personas que colocaron esto en las redes sociales. Al día siguiente, personal de la empresa, de manera entusiasta, pero quizá imprudente, había sacado los papeles o papelones que había puesto la municipalidad en el local, porque habían encontrado una falta, una falla, y se filmó esto también y se colocó también en las redes, se creó un espacio gigantesco de discusión, haciendo ver como que la compañía no quería que se mostrara lo que estaba pasando. Se habló de aceite quemado, se habló de una inspección que no era de manera adecuada, pero esto pasó a las redes sociales y se convirtió en una realmente complicación para la marca. Los comentarios fueron de todo tipo, fueron por miles en los días en lo que la empresa salió. La empresa tuvo que salir de las redes sociales durante una semana. Cuando regresó fue el tema todavía más complicado. Y se crearon páginas para atacar a la empresa también, pero habían todo tipo de comentarios, ¿no? Y los comentarios estaban destinados o dirigidos básicamente a poder burlarse de lo que había ocurrido. Lamentablemente para la marca, digamos que las disculpas no fueron necesariamente comprendidas por el público. Y ocurrió hace unas semanas o meses un tema de alguna manera, digamos, que le aumentó un palito más a la complicación, cuando, y esto es por otra razón, una persona aparentemente despedida o con un problema laboral decide ingresar a un visitante, como le llaman ellos, que era un roedor, a una de las salas y lo filma con su celular y lo publica en YouTube inmediatamente. Una situación realmente muy complicada que terminó nuevamente en un problema para la marca y con una serie de imágenes en las redes sociales que fueron altamente viralizadas. En realidad se dijo muchas cosas, algunas falsas, pero no quiero entrar a la veracidad de lo que se afirmó, sino al problema que se generó. Porque al final de cuentas, la percepción es lo que termina valiendo, ¿no? Lamentablemente. Hubo también disculpas. Se habló del visitante inesperado que había sido detectado y había sido, digamos,
invitado a salir de las instalaciones, pero la situación ya se había generado como problema. Y eran las redes sociales el lugar donde eso estaba pasando. También hay un par de casos más. Uno tiene que ver con esta empresa que vendió un vehículo a un señor. El vehículo aparentemente tenía o le faltaba un componente que era la alarma. Según lo que el señor cuenta, puso la alarma o entregó el carro para que le pongan la alarma. La alarma fue puesta en una empresa, digamos, que pone alarmas chinas o de una calidad que no era la adecuada para un carro europeo. Y entonces el carro finalmente, después de varios meses y de varios años, el carro no funcionó y terminó en un escándalo tremendo. El señor se quejó en las redes sociales porque no le hicieron caso y mostró factura tras factura y documento tras documento para sustentar su queja. Y esto generó también un espacio de descrédito enorme para la marca. Seguramente la marca se ha recuperado, pero el espacio y lo que deja como imagen es una quizá falta de corrección o cortesía o de empatía para poder enfrentar un problema como este. Las quejas estuvieron ahí, hubo una respuesta por parte de la marca. Primero que iban a ver el tema, y iban a ver el tema se producía después de años de estar viendo el tema, pero cuando lo ponían en una carta decían que recién iban a comenzar a verlo. Pero el tema terminó siendo un asunto realmente muy complicado. Un tercer caso tiene que ver con un nido. Ocurre que una de las mises le entrega una nota a las mamás en una clase y en esta nota se hacía una advertencia muy, digamos, sin intenciones, pero la nota decía: mami, se han encontrado en el aula de su hijo un caso de pediculosis. Por favor, revisar a su niño y tomar las medidas correspondientes dado el caso. Sería bueno revisar también a la empleada de la casa atentamente. Esto que normalmente uno lo puede recibir y actuar sobre el tema, para muchas personas o para el periodista que lo tomó y lo publicó en las redes sociales, era una forma de discriminación. No importa si tiene razón. Otra vez hemos visto varios casos donde la razón no es lo que importa, sino es cómo se ve el tema y cómo se puede distorsionar y cómo tenemos que actuar. Y entonces lo que tenemos a continuación es lo que suele ocurrir de una manera increíble, ¿no? Entonces ya se produjeron marchas en el municipio y cerca del local donde estaba este nido, donde lo que habían eran personas que eran representantes de empleadas del hogar que hacían una protesta por la manera como decían ellas que habían sido tratados por esta nota. El niño decidió no comentar el tema en las redes sociales, pero los comentarios en las redes fueron tremendos. Ahí hay algunos de los que se produjeron o se pusieron: oh my goodness, ha visto what happened en el nido, no more con la discriminación, es una shame. O el abecedario del nido, A, B, C, D, K, K, L, M, no sé cuántos. Vuelvo a leer el mensaje del nido a la mamá y me sigo rascando la cabeza, pone poco. Otra persona dice: ay, ¿viste lo de ese nido? Sí, hasta. ¿Cuándo la discriminación? Sí, pues, oye, agarra tu cartera, que el de atrás tiene cara de choro, etcétera, ¿no? En fin, son formas en las cuales las marcas, son muy diversos los casos. En realidad uno puede encontrar casi todos los días temas en los cuales hay complicaciones, pero estos tienen una, digamos, característica, y es que pudieron haberse evitado si se manejaba de otra manera las redes sociales. Ahora, saliendo de ahí, entonces, frente a estas cosas, la pregunta es cómo enfrentarnos, ¿no? Cómo manejar este problema, porque, bueno, ya les conté algunos problemas, el asunto es cómo podríamos hacer para poder enfrentarnos exitosamente a una crisis. Aquí hay tres, digamos, caminos o tres momentos, tres pasos, están en el documento que tienen en la carpeta, que es prevenir, reaccionar y aprender. No hay nada genial en el tema, pero yo creo que las cosas generales tampoco son las que importan tanto, sino más bien que tengamos la capacidad para poder mirar en recomendaciones como esta un camino a seguir. Yo creo que finalmente de lo que se trata es de poder, con cuidado, manejar un problema. Y el primer tema tiene que ver con prevenir. ¿Y cómo prevenimos? Bueno, creo que el primer tema para la prevención tiene que ver con la presencia de nuestra marca en Internet. Hay muchas compañías
que todavía consideran, lo hemos visto en el estudio de apoyo, pero hay muchas compañías que todavía consideran que las redes sociales no son sino un tema para después, más adelante, quizá en un futuro, ahora no, solo Facebook, no Twitter, sino Facebook, o si no, déjalo así nomás, después vemos. Claro, alguien podrá decir que yo lo hago por interés. Mira, en realidad, más que por interés, yo creo que es un tema bien interesante de mirar la posibilidad que hay de interactuar y cómo cuando tú llegas y no estás presente, y alguien puede estar hablando de tu marca de una manera inadecuada. Y la verdad que alguien pone en las redes sociales termina siendo, lamentablemente, lo único que hay. Yo me he encontrado con casos en los cuales había clientes que pensaban que su prestigio estaba prístino, era un prestigio que estaba sólido en el mundo seguramente real, pero en el mundo virtual había un problema y era que él no había visto Google, no había visto Facebook. Y entonces había ahí inclusive páginas con el nombre de su propia empresa, que hablaban y decían cosas que eran incorrectas. Una compañía muy importante tenía una página creada falsamente donde se vendían hasta artículos de tipo sexual. Y él decía, pero mi compañía, ¿qué hace ahí? No eres tú. Pero es lo que la gente cree en realidad a lo que te dedicas en las redes sociales, lamentablemente. Entonces, la presencia es un tema fundamental, ¿no? El segundo tema tiene que ver con el monitoreo. Si nosotros no sabemos quién dice qué de nuestra marca, estamos en un problema también. O sea, no debería ocurrir que si tengo una marca importante o pretendo estar en un lugar destacado, yo no esté presente monitoreando lo que dicen justamente los tuiteros o los facebookeros o los que están en el ciberespacio. Por lo tanto, es importante saber qué piensan, si es positivo, negativo o neutro, quiénes son los que se llaman los contribuyentes negativos a mi marca o los positivos, quién habla bien y quién habla mal, cuáles son los temas fundamentales que están vinculados a mi crítica o a mi aceptación en el mundo digital. Y por supuesto analizarlo. Siempre hablamos de los famosos KPIs, que son estos indicadores de performance. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Quién los ha marcado? Y finalmente planificar cómo estar prevenidos para una crisis. En segundo lugar, tiene que ver con cómo reaccionamos. Bueno, siempre la reacción ya es un segundo momento, pero siempre es importante tenerla. Hay que reaccionar y por lo tanto hay que identificar y valorar, ¿no? Porque a veces, por razones obviamente que nos preocupan, si no estamos acostumbrados a un tema de críticas, digamos que los políticos en el Perú están acostumbrados a las críticas, pero las personas normales no estamos acostumbrados a las críticas. Entonces, cuando una marca que pensamos es prestigiosa, importante y a la cual le ponemos énfasis o trabajo y cariño, de repente por alguna razón es criticada, ¿no? Entonces perdemos un poco a veces la ecuanimidad y miramos con una crítica, de repente vemos un espacio gigantesco cuando no es así. O sea que hay que identificar para valorarla. No exagerar, pero sí ver si tiene ese comentario o ese espacio que se está generando una potencialidad viral de virus o es algo mucho más controlado y acotado. Por supuesto que frente a una crisis hay que ejecutar un plan, hay que comunicar al equipo que está presente para saber que efectivamente estamos frente a una crisis y tiene que haber, por supuesto, la oportunidad que se tiene que generar de mejorar también la marca, porque ocurre muchas veces que ocurre un problema, que se sucede una determinada situación en las redes sociales o en el mundo, digamos, del ciberespacio, y es eso una oportunidad para poder mejorar nuestra propia marca. Pero muchas personas no lo consideran así. Muchas personas creen que la crítica es ya algo devastador y puede ser una forma para poder a partir de esa crisis darle la vuelta a ese comentario y salir airoso. Todo va a depender siempre de cuál sea el manejo que tengamos, el criterio y la ponderación para poder hacerlo. Y finalmente, digamos, el aprendizaje, ¿no? Yo creo que las crisis, bueno, hemos visto al principio algunas fotografías de crisis en la parte, digamos, humana, pero creo que las crisis siempre nos deben de arrojar una reflexión, ¿no? Creo que tiene que haber siempre un deseo de revisar qué funcionó, quién cumplió qué o cuál rol y cómo se portó en esa crisis, ¿no? Es indispensable que hagamos nuestra tarea, ¿no? Y también, por supuesto, tratar de optimizar ese planeamiento para el futuro. Y finalmente, hacer algo que se llama proactividad, no sea anticipación. Y para ello es indispensable que tengamos presente que sí es necesario tener, digamos, un equipo de personas que esté atento para poder definir cuáles son esas, digamos, actividades para tener esa prevención indispensable. Ahora bien, todo esto tiene que ver con una frase interesante que nos pasa
y que tiene que ver con unas pancartas muy interesantes que los chicos en África sostenían en la Revolución del Jazmín hace unos 5 años. Ellos se enfrentaban a la corrupción en Egipto o en Turquía y con un celular en la mano y con una pancarta en la otra ponían esta frase que me parece bien interesante, ¿no? Lo que importa no es la gente que tiene poder, sino el poder que tiene la gente. Y esta frase en realidad encierra mucho de lo que hablamos en las redes sociales todo el tiempo. Quiero repetirla otra vez para que se vuelva a entender. Lo que importa no es la gente que tiene el poder, no son los poderosos, no son las grandes marcas, no son los que creen que tienen el control de las cosas, sino lo que importa realmente es los que estamos abajo, los que estamos, digamos, con el celular en la mano prendidos. Eso es lo importante hoy día en la dinámica de la comunicación empresarial y por eso las marcas tienen que tener un cuidado fundamental. Entrando ya a la última parte de la presentación, antes de sus preguntas, yo quería agregarle a esto 4 o 5 filminas sobre un tema que me parece bien interesante y que tiene que ver con los dispositivos móviles. Todos tenemos seguramente aquí un teléfono móvil y los que no lo tienen, me extrañaría realmente, me gustaría conocerlos. Pero de hecho todos tenemos uno o dos teléfonos móviles y lo que está pasando con el mundo móvil es algo realmente importante. El asunto es cómo lo estamos viendo, si lo estamos realmente visualizando como la potencialidad que tiene. El mundo móvil es no el futuro, sino es el presente. Y eso es algo que yo creo que muchos de ustedes coincidirán en el tema, pero unas 4 cifras nos van a poder quizá dar un poco de luces sobre cómo podría ser ese futuro que estamos imaginando o ese presente que estamos imaginando a partir de lo siguiente, ¿no? Miren, el 62% de usuarios revelan que responden sus celulares mientras tienen sexo. Y esto quiere decir que las personas están quizá teniendo un mal sexo y por eso contestan el celular, o finalmente están muy conectados también por el celular a las cosas que tienen que hacer. Pero esto es una realidad, esto no es una cifra para hacernos solamente sonreír, sino para ver que algo está pasando. También podemos saber que el 29% de los dueños de teléfonos móviles describen al aparato, y es bien interesante, ¿no? Miren, es interesante que vean su teléfono y lo describen como algo sin lo cual no imaginan poder vivir. A veces la esposa puede vivir sin el esposo o el esposo sin la esposa, pero hay una persona que difícilmente decir yo no vivo sin mi celular. Ese matrimonio es indisoluble en realidad. Y cada día creo que se fortalece más, ¿no? Porque cuando hay más aplicaciones, cuando existen más modernidad y mejor modelo y más potencia, creo que más que lo del celular, ¿no? En todo caso, es bien interesante saber cómo es que las personas describen a su teléfono, ¿no? Lo otro importante es, eso era, el 27% de las personas, de usuarios de teléfonos móviles, los usan dentro de las tiendas para ver si pueden encontrar un mejor precio en otro lugar. Esto también es interesante comentarlo porque a veces creemos que una vez que entran a la tienda son nuestros. Y eso era algo, no es ya una realidad. La realidad es que la lealtad en realidad es efímera y depende de que combatamos cada segundo con esos clientes. Pero es muy interesante también lo que implica en términos de potencialidades. Es decir, yo puedo tener clientes dentro de mi tienda y venderles más cosas también vía celular, vía móvil. O sea, hay un espacio enorme para poder trabajar en el mundo móvil que quizá ya estamos viendo los peruanos, pero como los peruanos somos tan amantes del Facebook, tan amantes de la telefonía, posiblemente haya que poner un ojo para ver cómo le sacamos el jugo a cifras como esta. O esta otra que tiene que ver con la cantidad de minutos que los norteamericanos están utilizando en promedio, diario, su teléfono móvil. En realidad creo que es más y en el Perú debe ser mucho más. O sea, hay una potencia gigantesca para el uso de la telefonía celular. O que el 50% del total de búsquedas se hacen hoy día desde un teléfono celular. O sea, las personas tienen al teléfono
de una manera y una consideración, por cierto, mucho más importante que la que tenían con su computadora, ¿no? Antes la PC era, o tu laptop era, y hasta tu iPad era. Pero hoy día el tema va hacia el teléfono celular. Lo que ha hecho iPhone o lo que ha hecho Apple en los últimos días cuando presenta un teléfono que tiene formas o tamaños o dimensiones de una tablet pequeña o de una mini tablet, es básicamente ir por esa línea. La gente está dejando de usar tablets, está dejando de utilizar computadoras para enfocarse al teléfono. Y por eso es que estos 10 millones de iPhones se vendieron en los primeros 3 días. Es impresionante, esto lo puso el comercio creo que ayer. O sea que en 3 días, el fin de semana que estuvimos haciendo no sé qué, cada uno de ustedes sabrá, en esos 3 días, del viernes al domingo, iPhone vendió 10 millones de teléfonos. En 3 días. Es impresionante. Esto lo dice el comercio. Lo señala como una noticia realmente importante. Entonces, cuando miramos este tipo de realidades, para entrar ya a la parte final y escuchar las preguntas de los que quieran comentar algo o preguntar, encantado, tenemos, creo que, ver a las redes sociales, ver al mundo móvil, mirar este fenómeno de comunicación, no como una cosa en el futuro, sino como algo en el presente. Creo que ese es un mensaje importante y poderoso. Y creo que las redes sociales son una oportunidad gigantesca para todos nosotros, pero también son un peligro, como lo hemos visto. Y son un peligro si nosotros no tenemos el cuidado, si no tenemos la prudencia de poder planificar un escenario negativo. Yo creo que cualquier emprendedor, cualquier empresario, cualquier gerente de marketing o de imagen que ve y comprueba lo que les estoy contando yo el día de hoy, en esta tarde, va seguramente a coincidir en que es necesario poner un ojo en el tema, en hacer las cosas con cuidado, planificar y ser mucho más prudentes en las redes sociales, pero no abandonarlas. Lo peor que podríamos hacer sería pensar que las redes son, como dicen algunos, solamente para chibolos. Creo que hay que más bien tomarlas con mucha seriedad y como una oportunidad verdadera de negocio. Muchas gracias.